Hola amigos de MDM, estamos aquí en un episodio más de Grandes Interacciones, buscando las grandes mentes que nos están mostrando cómo podemos llegar a lograr una exitosa transformación digital en nuestras compañías, en nuestros clientes y en los diferentes medios donde podemos hacerlo. Y para eso tenemos aquí un gran invitado y es Ricardo Lozano de Gerente de Negocios.com, director general de Gerente de Negocios.com. Ricardo, gracias por Hola estar aquí Tuyo, con ¿cómo nosotros. estás? Encantado de Placer que nos en acompañes. acompañarlos. Mil y mil gracias. Ricardo, empecemos rápidamente porque nos cuentes qué es gerente de negocios.com. Gerente de negocios en este momento es una compañía de back office en comunicación digital. Esto básicamente es acompañar a las empresas en todos sus procesos de comunicación digital. Ahí es a donde estamos nosotros. No estamos en la estrategia, sino estamos en el back office. Me encanta. Y eso es como lo necesitamos todos los días, en todos los Exacto. rollos que tenemos. Empecemos por las preguntas para saber cómo podemos sincronizarnos. Para ti, Ricardo, ¿qué es un caso de éxito en transformación digital? Los casos de éxito en este momento están dados en lo que son los cambios de hábitos. Algo que nos haya generado un cambio de hábito en la organización es lo base para definir si ha tenido éxito o no algo en transformación digital. ¿Y eso quiere decir en el día a día hacer cosas distintas o que la gente llegue más temprano? ¿Qué es un cambio de hábito? No, un cambio de hábito va en que la persona piense diferente, de que ya no importa si estoy en la oficina o en la casa, trabajando desde allí, sino que el proceso vaya mejorando, sea un proceso de mejora continua y cada vez que el elemento de la tecnología esté involucrada dentro de esa persona, Ok, sea su ADN, me lo que encanta. nosotros llamamos en tecnología. Me parece súper. Tú en gerente de negocios.com has estado en una transformación reciente, me contabas. ¿Cuál es ese caso de éxito que tú tienes hoy en día directamente con el gerente? La primera parte que nosotros tuvimos fue todo lo que es la transformación al mundo cloud, o sea, pensar cómo transformar la organización hacia lo que se llama el mundo de la nube, ¿sí? Entender qué es la nube, ¿sí? No es bajarse de la nube, sino entender qué es la nube. Esa nube, cómo nosotros la podemos hacer. Y lo más importante en esta transformación digital es saber que cuando nosotros apagamos ese botón, ¿en cuánto tiempo nos podemos levantar nuevamente como organización? Ese es el cambio como tal de transformación tecnológica que nosotros logramos hacer y en este momento ya por ejercicios hechos, nosotros en 3 horas levantamos una organización. Increíble. Sí, Eso ya es un cambio o de sea, go to sí, market. exacto. Si el día de hoy se nos cae la oficina en su totalidad, con las conexiones que tenemos, ya sean nacionales o internacionales, levantamos la oficina nuevamente en 3 horas. Increíble. Me parece una gran transformación digital. ¿Cuáles fueron los factores claves que tuviste que tener en cuenta para lograr una transformación de ese estilo? Lo primero, comenzar a implementar procesos. En este momento, dentro del día a día, que es como el corre-corre, Ujú. estamos muy acostumbrados a la presión. Las organizaciones en muchos momentos se olvidan de que todo se basa en un proceso. Y tecnología es ingeniería, está acompañado de la ingeniería. La ingeniería se vive por procesos, Claro. ¿sí? Entonces, lo primero es establecer un proceso. Dentro de este proceso ya es poder saber identificar uno como organización qué es lo que tiene que cambiar tecnológicamente o qué debe implementar tecnológicamente. Y ahí viene un componente muy interesante y es comenzar a conocer las tecnologías que me pueden ayudar como organización. Además, que el Sí, catálogo que tiene allá sí, afuera para tenerlo al día y ver cómo porque funciona. en este momento hay muchas personas todavía que creen que la tecnología ya no, o sea, que todavía es difícil conseguir la tecnología, ¿sí? Y Pero la en este verdad, momento la tecnología en un gran porcentaje está resuelta. O sea, ya no tenemos que llegar a grandes desarrolladores, grandes desarrollos, sino únicamente uno googlea y automáticamente encuentra una solución tecnológica en cualquier lugar del mundo. incluso ya no hay que comprar servidores, tener un cuarto No, climatizado, ya eso no, no existe. no. Antes es mucho mejor uno alquilar todo eso que ya hacer inversiones en lo que se llaman los fierros, porque eso técnicamente en el lenguaje, en el argot de ingenieros, es el tema de los fierros, ¿sí? Ya no hay necesidad. Igual ya uno como organización no necesita saber de nada de sistemas. Ok. Eso está resuelto. ¿Cómo es ser un líder hoy en día en este ambiente donde haces clic derecho y tienes todo eso? ¿Cómo es ser un líder en un mundo conectado, Ricardo? Los líderes ahorita en este mundo es primero, eh, uno, saber lo que es el tema de los procesos, ¿sí?
Esos procesos son importantes. Segundo, tener conocimientos en todo lo que tiene que ver con tecnología. O sea, ya en este momento, si yo quiero desarrollar una página web, debo saber cómo corre una página web en Internet, ¿sí? Todos hablamos de yo quiero una página web, yo sé hacer una página web, pero cuando vamos a ver realmente qué hay detrás de ese mundo de Internet, ahí a veces nos quedamos cortos. Ok. Y es importante comenzar a hacer esto, ¿sí? ¿Cómo dirías que eres tú un líder dentro de tu organización? ¿Qué te ha tocado hacer para ser un líder en tu organización? El primer cambio que nos tocó hacer fue poder hacer entender la tecnología a los equipos de trabajo. Ok, ¿M? Y ese fue un proceso de aprendizaje muy interesante porque partimos de lo que fue entender mapas mentales, ok. herramientas de mapas mentales para poder bajar el concepto de eso que es tecnología a que todos podamos consumirla. ¿Sí? Distinto, claro. Esos son de los primeros cambios que nosotros hicimos en la organización fuertes, hacer cómo bajar ese elemento cuadriculado de tecnología, de ingeniería, todas esas definiciones, a que todos nosotros como usuarios la pudiéramos consumir. ¿Sí? Ese fue el primer cambio que se logró a nivel de organización Ujú. y que todos habláramos en un ámbito tecnológico. Dios, o sea, y es estandarizar el lenguaje, o sea, todo tiene Sí. unos retos gigantescos. Sí, en este momento ya no es tanto las generaciones. A veces nosotros hablamos de que el problema es que la generación X, ya, la Y, la baby boomers, la millennials, todos tenemos un lenguaje diferente. Pero si nosotros queremos en la organización que esto fluya y que se entienda, lo primero es estandarizar el lenguaje. ¿Por qué? Porque es que cuando tú dejas una palabra suelta, ¿sí? Queda la imaginación de cualquiera. Claro. Y esa imaginación ¿Qué quiere daña decir? muchas cosas. En la mejor de las intenciones, Sí, pero las daña. las daña. Claro que vamos a nuestra sexta pregunta. ¿Qué cualidades debe tener este líder para lograr impulsar exitosamente una transformación digital en la organización? ¿Cuáles son las cualidades que debería de tener un líder hoy en día? Esas cualidades van mucho en conocimiento. Ok, Yo en este momento estoy convencido de que el conocimiento hace una parte muy fuerte en esto que son las transformaciones digitales. ok. La razón, la academia, si tú vas al pensum, en ninguna parte habla de tecnología, Es verdad. ¿sí? No lo había pensado, es muy cierto. Porque eso son cosas que nosotros hemos identificado dentro del tema. O sea, Claro. ningún pensum tiene algo que se llame tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás estudiando y te estructuras en estrategias, en conocimientos, en bases, pero cuando sales y te enfrentas al tema de tecnología, te das cuenta que no conoces nada de lo que es tecnología. Es verdad. Y para nosotros son temas nuevos. Quieranlo o no, son temas Sí, nuevos. sí, claro. Las definiciones, la definición de un módem, la definición del Wi-Fi, la definición de la red celular, la definición de X, de Ujú, Y, todo eso es nuevo para nosotros. ¿Sí? Entonces, esos son de las primeras cosas que debemos tener en cuenta, el conocimiento. claro. Es algo Y muy es, importante. y es divertido, ¿no? Porque no importa en qué área estés, no importa, es que yo estoy solamente, no sé, en modelos de vestidos o estoy No, metido en juguetes o yo estoy metido en libros. Todos los negocios ahora tienen que ver con tecnología. sí, Ya no importa si estás metido en un negocio, tienes que ver con tecnología y el ya, conocimiento es básico para poder hacer eso. exacto. No es el perfil, no es el rol, nada. Es el conocimiento que tú tengas para apalancar o utilizar la tecnología que esté disponible en ese momento en la organización. ¿Sí? Porque la organización son seres vivos, ¿no? Ellos evolucionan. Y entonces yo no puedo quedarme con el sistema que me enseñaron ahorita, porque mañana si hay un cambio tecnológico, yo no puedo quedarme ahí. Claro, ¿Sí? Entonces eso es importante. El conocimiento hace un factor muy interesante en todo este tema. no lo tiene tan en cuenta, me encanta. Vamos a lo que te ha pasado mientras que asesoras a diferentes compañías en estas transformaciones digitales y sobre todo en la tuya. ¿Cuáles han sido los errores más comunes que tú has detectado con los que te topas? Como que, ay, ya apareció esto de nuevo, me pasó otra vez. ¿Cuáles son esos errores comunes? El lenguaje. ¿Sí? Eh, por decir algo, cuando se definen las estrategias de marketing, Sí. tú sientas a la gente de TI con la gente de marketing y en alguna exposición que yo hice era ver los Minions versus eh, los de... Se me fue el nombre.
¿De cuál película? ¿De cuál película? Ay, los de la mente, los 5 chiquitos que están acá Ah, adentro. los de. Ah, yo sé cómo se llama. Demente. Sí. Yo sé, bueno, la película animada de Pixar de que están metidos en la cabeza. Se me olvidó Es. completamente. Si te das cuenta, es una conversación de estos dos niveles. Totalmente distinta. ¿Sí? Tú sientas a la gente de marketing y a la gente de TI y tú los pones nomás a hablar qué es una base de datos. Para marketing, ¿qué es una base de Es datos? clientes, contactos, ¿Sí o no? claro, sí. Cuando tú vas a TI y hablas de una base de datos, ¿qué es? Es la Tablas, estructura de las tablas. estructuras, ¿Sí o arquitectura no? es otra cosa, claro. Entonces, cuando hablamos de ese lenguaje, es ver cómo unimos eso. Es esa unificación de cosas y esos son procesos interesantes. Entonces, el Claro. lenguaje hace un tema muy fuerte en esto de transformación digital. Uno de los errores más comunes Claro, entonces, el lenguaje. Me gusta. el lenguaje. ¿Hay otros errores comunes o es como es el principal de todos? Ahí jugamos también con temas como de entrenamiento por parte de las organizaciones, el uso de las tecnologías, o sea, puede haber herramientas muy sofisticadas en las organizaciones, Claro. de gran valor, o sea, grandes inversiones que se hacen en tecnología que no se saben utilizar. Y que se están desperdiciando solo porque no se Sí, capacitan bien. por capacitaciones. Y después hacer Entonces, una transformación sobre eso es un rollazo porque no lo sabían bien al principio y ya va a cambiar la cosa. lo que sucede en esto es que nosotros como seres humanos ya creamos resistencia. Sí, Cuando a ti te entregan algo y tú comienzas a jugar con él y lo ves difícil, lo primero que haces es abandonarlo. esto no sirve. Esto no sirve, ¿sí? Esto me va a quitar tiempo, Sí, claro. ¿sí? Y fuera de eso, yo no me voy a enfrentar con las otras personas a decir no sé, porque eso es otro tema que juegan en Sí, lo puedo nosotros, resolver con ¿sí? estos sellos y estos papeles. Yo no me voy a complicar la vida. Claro, es un error muy común. Me gusta, capacitación. Hablemos de 3 claves básicas para poder liderar hoy en día en un mundo conectado con empresas en transformación digital. 3 claves. Una, lo que es la experiencia del cliente. Ok. Si nosotros no mejoramos todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, Ujú. eh, no vamos a lograr ese cambio de hábitos, Ok, ¿sí? sí, Y cuando hablo cliente no se refiere al cliente final, sino al cliente usuario de la tecnología sí, o al que vamos a pegarle con la transformación sí, digital, sí, sí. ¿sí? Entonces, si tú no logras que los operadores entiendan que les va a mejorar su proceso, ellos no se van a pegar. Ya. O por ejemplo, en los casos más comunes, porque la idea de esto también es llevarlo a los casos más comunes, los vendedores, Ok, ¿sí? Los vendedores de vitrina. Llevémoslo a vendedores de vitrina. ¿Qué pasa con las transformaciones digitales? Las organizaciones siempre están buscando en ese momento toda la implementación de CRMs, ERPs, todo el conocimiento de allá fidelización y una serie arriba. de cosas arriba. Pero si nosotros vamos a ver la verdad de cómo es el ejercicio del vendedor de vitrina, todavía se mueve en la libreta de ellos. Claro. ¿Sí? ¿Por Vendí qué razón? tanto. Porque ellos consideran en este momento que si ellos se involucran en estas transformaciones que están haciendo las organizaciones, van a perder sus negocios y ellos le apuestan a la comisión. Claro. ¿Sí? ¿Para qué estás trabajando? Para la comisión. Entonces, todo eso que nosotros denominamos la experiencia del cliente es poder hacer que se entienda primero que voy a Sí. mejorar procesos, ¿sí? Para Voy a que. mejorar y en el caso de los vendedores que voy a recibir más plata. Porque hay algo automático allá que me ayuda, por ejemplo, a gestionar llamadas, a generar contactos. Ahí está uno de los temas más fuertes en este tema. Me parece ¿Sí? chéverísimo. Digamos que es el primero, mejorar la experiencia de cliente que tenemos ahí. ¿Cuál podría ser el Sí. segundo? El segundo tiene que ver todo lo que tiene que ver con los procesos de comunicación en las organizaciones. Ok, ¿Sí? A veces hacemos unas implementaciones muy fuertes y nos llevamos el caso hace un par de meses, que fue la implementación en una organización de nuevas impresoras. así de fácil. Así de fácil. Y ya es. Eso genera un trauma dentro de la organización. Claro. ¿Y eso que lleva? A mejorar todos los procesos de comunicación interna, a mejorar los procesos de aprendizaje del usuario, ¿sí? A saber cómo se usa una nueva máquina dentro de la organización. Y todo esto estaba enmarcado bajo el concepto de cero papel, ¿no? Que esa es una super transformación digital que todo el Son mundo necesita hacer. transformaciones, sí, pero date cuenta que cómo involucro yo procesos de comunicación para que la gente esté alineada conmigo, ¿sí?
Y lo otro pueden ser lo que son los comportamientos de nosotros como usuarios, Ujú. la resistencia al cambio. Ok. ¿Mm? Ese Hay que es, trabajar eso para poder sí. hacer que las personas lo manejen, Sí. lo tengan encima. Me gusta, me gusta. Si pudiéramos decir que Ricardo tiene una metodología, ¿cuáles serían los pasos de esa metodología para poder lograr hacer una transformación digital efectiva en las organizaciones? Lo primero es que hay que identificar qué es lo que queremos transformar. Ok, Identificación. O sea, las transformaciones digitales no son el 100% de la organización. ok, Uno no puede impactar a una organización en este sentido. O sea, uno no puede cambiar una organización 100%. El negocio se va a caer en alguna punta. sí, ¿Sí? Entonces yo debo identificar cuál es el área o el proceso que voy a intervenir. ok, ¿Sí? sí, Entonces, después de poder identificarlo, hay que generar un proceso. ujú, ¿Sí? Volvemos a, a sí, lo que hablábamos anteriormente. O sea, hay que meternos en un proceso. O sea, ¿cómo metemos eso en un proceso? sí. En saber cómo se va a mover, qué nos va a afectar, a quién le va a pegar, porque es que ¿Cómo el empieza? tema, ¿Cómo termina? sí, ¿Qué todo carga? lo que tiene que ver con el proceso y saber si le pego a mi compañero, si no le pego a mi compañero, si tengo o no las entradas o salidas, todo lo que uno evalúa ahí en un proceso. Claro, ¿Sí? Esa es la segunda parte, poder plasmarlo en un papel, que a veces la gente dice, pero no, hagámoslo, pero es que todavía nosotros tenemos que rayar. sí, ¿Sí? Por más tecnología que tengamos o usamos o que esté disponible, nosotros en este momento tenemos que saber rayar, saber usar los tableros, saber usar el papel, el borrador, las post-its ¿sí? para empieza aquí, termina aquí y ahora quita este y pon este. ¿Qué es lo que hacen los arquitectos? Claro, sí, ¿Sí? Es rayar, saber dónde no se nos va a caer esa casa que estemos armando, sí, saber dónde no se va a caer. Entonces, el proceso hace un juego muy importante ahí. Después en tecnología, aunque ustedes no lo crean, uno debe testear, claro. ¿sí? Si compras y haces todo de una. No. La tecnología en este momento, si nosotros vemos muchos casos, no hay nada escrito. Mm, Todo ha sido ensayo-error. ¿Sí? Probemos, funciona. Y simplemente, metamos, volvamos. ¿Sí? Esa es la ventaja de la tecnología en este momento, que es verdad, nosotros no tenemos que hacer grandes inversiones para testear. estoy de acuerdo. Entonces debemos testear. Y después de que logramos este testeo, ahí sí debemos implementar para que la organización ejecute eso que queremos hacer como transformación digital. Ok, entonces recapitulemos. Identifico, ¿Sí? lo vuelvo un proceso, lo pruebo, lo Lo, testeo sí, y lo y implemento, lo lo ejecuto implementa. para que la organización lo pueda hacer. Me gusta esta Exactamente. metodología, está muy buena. Vamos a hablar ahora de qué áreas deberían de estar involucradas en estos procesos digitales, en estos procesos de transformación digital. Involucro a todo el mundo, toda organización, los llamo, hagamos un rally donde no vamos a hacer cómo debo involucrar a las personas. No, entre más gente es más complicado todo. Es verdad. ¿Sí? Cuando hay tanta gente pensando, no hay nada alineado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a la gerencia. Ok, ¿Sí? Si realmente la gerencia no está involucrada y no tenemos un aval de ellos, automáticamente puede ser una transformación que se va a caer. una fallida. Sí. Ok. Primero, a veces, y hubo un estudio hace como 2 años, Ujú, donde en tecnología se estudiaba de cómo se podía lograr el presupuesto de los proyectos. ok, ¿Sí? O sea, o sea, cómo yo logro que me den la plata para el proyecto. sí. ¿Sí? Y se estudiaba de cómo yo puedo subirlo. O Ok. sea, ¿Cómo le cómo saco un yo lo poquito entiendo. más? No, o sea, cómo lo entendí yo el proyecto. Ok, ok. Yo cómo se lo vendo a mi jefe. Sí. ¿Sí? Estamos hablando ya de generaciones diferentes. Ok, sí, ¿Sí? sí. En, y yo hablo de estructura de organización tradicional. Sí, No a estoy menos de que tu hablando de jefe sea startups Mark Zuckerberg. Sí, exacto. ahí no. ¿Sí? Donde mi jefe es menor que yo. O sea, no. Organización tradicional. ¿Sí? Yo, ¿cómo le vendo a mi jefe este proyecto? Ujú. ¿Sí? Y que él lo entienda. Y que le asigne plata. Es que ahí todavía no está la Todavía no plata. estamos. Ok, ok. ¿No? ¿Por qué? Porque es que él tiene que reportarle a alguien. Usualmente, sí. ¿Sí? Entonces, yo voy a mi jefe, que puede ser el gerente de mercadeo. Él me compra la idea. ¿Sí? Ahora él tiene que subir hacia la vicepresidencia o hacia la presidencia a Ajá. vender esa idea. Sí.
¿sí? Y estamos hablando ya que estamos pasando casi por una generación y vamos a una generación diferente otra Claro, vez. ¿Mm? Y este señor que es el presidente tiene que ir a venderlo a una junta. seguramente. Entonces, ahí hay un tema interesante que es cómo logro yo primero, antes de hacer implementaciones o apuestas grandes, de cómo tengo el apoyo de la gerencia y un presupuesto. Delegue para arriba esa responsabilidad y esa Sí, plática, por favor. Venga para acá. Entonces, listo. Primera área, gerencia. gerencia. La segunda, todo lo que es el área que uno va a intervenir, Ok, ¿sí? No es todo el mundo. Si yo voy a intervenir contabilidad, es directamente con la gente de contabilidad. ok. Si es con marketing, con marketing. Y un actor súper importante para lograr este triángulo es la gente de TI. Claro. A veces las organizaciones no van a donde la gente de TI, pero la gente de TI es los que me dan las políticas o saber cómo puedo funcionar con esa transformación digital. Mm. ¿Ah? Y muchas veces uno tiene al proveedor, Sí, que tiene al proveedor de herramienta y te la ha vendido durante 6 meses y cuando vas a TI dice, ah, eso no se puede hacer aquí por Y. Y uno, exactamente. pero llevo 6 meses trabajando. Es así. Involucra a la gente de TI. Me parece. Así no les guste, pero TI a veces son unos checks de aval muy importantes. Entonces, recapitulemos el triángulo de Ricardo Lozano. Y es la gerencia, Sí, el área estamos que en la estás gerencia. involucrando y el área de IT para que las tres funcionen en conjunto. Exactamente. Me gusta. Vamos a la pregunta 11 de este camino que estamos recorriendo con Ricardo Lozano de gerente de negocios.com. Vamos a ver cuáles son los tres obstáculos principales que uno se topa cuando está tratando de hacer una transformación digital. A veces suena duro, pero la gente, las personas que trabajamos en la organización, somos uno de los El obstáculos. principal Sí, obstáculo. Ok, suena duro. la resistencia al cambio es muy dura. Ok, Ese es el primer obstáculo que uno se encuentra ahí. Segundo, las infraestructuras de las organizaciones. ok. ¿Sí? Cuando tú estás metido dentro de la organización, a veces te encuentras cosas que no te imaginas. Software viejo, Sí, ¿sí? Redes todavía viejas, ¿sí? O sea, cosas como dicen, ¿por qué no funciona aquí el Wi-Fi? Cuando se dan cuenta es porque está roto el punto, ¿sí? esa parte es coaxial. Sí, o sea, entonces la infraestructura en muchas organizaciones puede ser una resistencia. Ujú. Y lo tercero, también tiene que involucrarse mucho los equipos de trabajo con los que uno está en ese momento y es qué tan creativos son, Ok. ¿sí? Llevan 20 años haciendo lo mismo y nunca han cambiado. Exactamente. La creatividad nunca ha sido necesaria, ese equipo no es creativo. Entonces, por eso es que vemos las nuevas organizaciones donde trabajamos espacios de creatividad, innovación, en lo que tú juegas acá. Todos esos tipos de espacios es buscando eso, ¿sí? Claro. Porque son resistencias muy fuertes que uno tiene en una organización. Me gusta. Gente, infraestructura y falta de creatividad es de los tres principales obstáculos que vemos. ¿Y cómo entonces vamos a esta pregunta que me gusta mucho y es cómo podemos incluir a las personas? Ya sabemos que hay un triángulo chéverísimo que es gerencia, área involucrada y IT. ¿Sí? ¿Cómo los debemos involucrar a ellos? Ahí, ¿a ti qué te mueve siempre? Sí, dragones, historias de ciencia ficción. No, pero te entiendo. ¿Qué es lo que mueve a las personas dentro de la organización? Primero, Usualmente, si le vas a mermar trabajo, claro, ¿sí? ¿cómo me pagas lo mismo por hacer menos? Eso nos ¿Sí? mueve, es verdad. Es así. Entonces, ahí tenemos todo lo que es un tema de cómo muestro yo los beneficios Ujú. a la gente que trabaja conmigo. ¿Cómo me ayuda esto que estás haciendo? Sí, ¿Por qué me parece chévere a mí? ya no vas a poner tantos sellos, ahora vas a Ush, meter por una máquina, menos ellos, gusta. ¿sí? Sí, Ese tipo de cosas es lo que valora mucho una persona. ok, Y la otra parte que nosotros vemos en esto es todo el tema de educación, ok, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, lo que hablábamos del ejemplo de la impresora, claro. ¿sí? Si tú nunca tienes el conocimiento o a ti nunca te entrenaron para saber usar esa máquina, va a ser otra máquina dentro del edificio. Nunca va a lograr el propósito que querían con esa máquina. Esa inversión que yo hice como organización se perdió. Claro. Si no ¿Sí? capacité a la persona que entienda para qué es, cómo funciona y qué hay que usarlo. Exactamente. ¿Por Ok, qué? Porque la impresora va a estar la gran máquina y al lado la máquina pequeñita. Pero la que más gestión va a tener es la máquina pequeñita porque es la que yo sé usar. exacto. Entonces, Me temas gusta. de educación y entrenamiento es algo muy Ok, importante. me gusta.
Y ahora viene una pregunta que me parece bien interesante, Ricardo, y es, ¿cómo sé que mi organización, mi negocio, necesita hacer una transformación digital? ¿Cómo puedo detectar que mi empresa necesita esa transformación digital y cómo la arranco? Estando en varias reuniones, uno se da cuenta de que el factor más importante es cuando baja el flujo de caja. Ok, si ¿Sí? ves que la linecita de la vaca, Exacto. Cualquier organización se mueve con el flujo de caja. claro, Si mi flujo de caja está arriba, no importa hacer inversiones, yo digo estamos chévere, pero si tu flujo de caja comienza a bajar, tú comienzas a decir qué está pasando, claro, ¿sí? Entonces esos son de los primeros identificadores y ahí qué es lo que se hace regularmente, es analizar todo lo que tiene que ver con competencia. claro. La competencia que está haciendo mejor que nosotros, ¿Para dónde se está yendo mi flujo? ¿sí? ¿Quién se llevó mi queso? ¿Qué productos o qué servicios está montando esa empresa que está mejorando el flujo de caja de ellos y no el flujo de caja mío? Eso es el primer identificador que uno, o sea, si tú me dices que si yo no tengo equipos de trabajo para analizar o entender, o sea, la inversión de equipo para que pueda estar analizando estas transformaciones, no más con ese tema de flujo de caja, Que yo lo puedo identifica comenzar a todo el identificar. mundo Claro, facilísimo. Ese lo ves. ahí está el tema, ¿sí? Y entonces desde ahí vemos qué podemos hacer con eso. ¿Cómo identifico cuáles son esos procesos que debo mejorar? Ya sea en una línea de producción, Ajá. ¿sí? Porque esto aplica para todos los negocios, cualquier sector de la economía funciona. Entonces, si yo tengo que invertir en un proceso de mejora de una máquina, si tengo que implementar una nueva máquina para mejorar un proceso, ¿sí? Si en los equipos de trabajo yo tengo que invertir en cómo, o sea, cuánta gente tengo versus la productividad de ese proceso que yo tengo. Entonces, ahí es a donde nosotros debemos jugar mucho. Llegar a entender esas eficiencias que uno puede Sí. llegar a crear dependiendo de los procesos que tengo que afectan mi flujo de caja. Entonces, ahí estarían los dos temas. Uno, ¿cómo identifico? Para mí es muy sencillo, cuando la caja comienza a bajar, hay que cambiar. Y segundo, ¿dónde aprieto? ¿Y de dónde aprieto? Me gusta. Eficiencia en Eso es. procesos. Me encanta. Mil y mil gracias a Ricardo Lozano de gerente de negocios.com, director general, que es distinto. ¿Cómo es ser el gerente de negocios? Es complicadísimo. Es difícil, ¿no? Me imagino. Mi tarjeta Director. dice gerente 2 veces. Es un super gerente. Pero ese es el tema. Me ¿Cómo nos encanta, volvemos Ricardo. gerente de Me negocios? parece buenísimo. Pues Bueno, los invito a que visiten gerentedenegocios.com y estén ustedes conectados aquí con MDM, con grandes mentes como la de Ricardo Lozano. Y por supuesto, estén pendientes del contenido de estos episodios, compártanlo con personas que sientan que les puede ayudar para que, ya saben, mejoren su negocio y se puedan transformar digitalmente. Pero sobre todo, estén aquí conectados con nosotros, suscríbanse a nuestro canal, denle like, díganos qué les gustó y qué no les gustó de este episodio. Y nos vemos la próxima semana con grandes invitados. Gracias, gracias, Ricardo. tuyo. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chao.